Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Vamos a la línea telefónica. Ya está en la misma el doctor Antonio Gómez Reina con su colaboración de esta semana. Muy buenos días, doctor. Qué gusto saludarlo. Igualmente, Sonia. Bueno, pues hoy recordamos a Anders Celsius. Nació el 27 de noviembre de 1701 en Uppsala, Imperio Sueco, y muere el 25 de abril de 1744 en Uppsala, Suecia, Finlandia. Celsius estudió en la Universidad de Uppsala y se instruyó sobre todo en astronomía y en las ciencias del estudio de la geodesia. Igualmente se interesó en el desarrollo de las ciencias naturales. Celsius fue catedrático de la Universidad de Uppsala, en donde egresó e impartió la materia de astronomía de 1730 a 1744, año en que murió. También creó una escuela de botánica. Asimismo construyó el observatorio de Uppsala, del que fue nombrado director del año de 1740. Para 1733, Andrés Celsius publicó una colección de 316 observaciones de las auroras boreales e intentó explicar las auroras boreales como un fenómeno astronómico. Su teoría y explicaciones fueron desechadas con el tiempo. Para el año de 1736 participó en una expedición a Laponia para medir un arco meridional terrestre, lo cual confirmó la teoría de Isaac Newton, que señalaba que los polos de la Tierra estaban achatados. Anders Celsius fue reconocido internacionalmente por el invento de la escala centesimal y del termómetro. Los instrumentos y la grabación de la temperatura a través de la historia han sido muy caprichosas, ya que durante el siglo XIV se se determinaba una graduación de frío o de calor. El frío cuando estaban dentro de una cueva y caliente cuando se exponían al sol, así como utilizar la sensación sobre la piel de las personas. El sistema era subjetivo y nada científico. En el siglo XVIII, el físico alemán Daniel Gabriel Fahrenheit, y en el año 1714, y el francés René Antonio Ferchon de Renew, en 1730, lo grabaron basándose en la temperatura del hielo, en su punto de fusión y en el vapor de agua al hervir. Pero la escala alemana del Fahrenheit iba de 32 a 212 grados y la escala francesa de 0 a 80 grados. En 1742, Celsius sustituye la escala Fahrenheit por la escala centesimal, que iba de 0 a 100 grados, e inventó el termómetro de mercurio. Inicialmente su escala, los 0 grados centígrados, coincidían con el punto de ebullición del agua, y los 100 grados centígrados equivalían a la congelación del agua a nivel del mar. Por lo tanto, esta escala indicaba un descenso de temperatura cuando el calor aumentaba. Para 1745, su compatriota Carl von Linné, conocido como Carlos Linneo, invirtió esta escala, como la conocemos actualmente. Esta escala Celsius, que durante años se le conoció como el termómetro sueco, ha sido utilizado por la comunidad científica para medir la temperatura. También se utiliza por los científicos la escala de Lord Kelvin, medida de 1848, y la cual comienza con el cero absoluto, que equivale a menos 273.15 grados centígrados. Y al hablar de temperaturas, en el 2017, el mundo registró uno de los más altos promedios anuales de temperatura en la superficie del planeta. Aunque las proyecciones que se presentaron por científicos en donde se pronosticaba que las temperaturas promedio disminuyan en comparación con años recientes. La NASA clasificó el año pasado como el segundo más caliente desde que se llevan los registros confiables desde 1880. El año 2017 queda detrás del récord de temperaturas promedios establecidas en el 2016. Para la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, conocida por sus siglas NOAA, con su método analítico, lo clasificó en 2017 como el tercer lugar detrás del año 2016 y 2015. Los datos fueron inesperados, porque el año pasado no se presentó el fenómeno del Niño, el cual presenta un cambio en patrones climáticos en las aguas tropicales del Pacífico y que normalmente conllevan más calor a la superficie terrestre y que había contribuido a las altas temperaturas de los años 2015 y 2016.
El año pasado, en el 2017, se presentó el fenómeno de la niña, que se asocia con temperaturas bajas. Otro grupo de análisis clasificó al 2017 como el año más caluroso registrado sin la presencia del niño. Se comentó que a pesar de la debilidad de la niña, no parece que exista ninguna evidencia de que las cosas que las cosas se están enfriando. Los análisis de la NASA y de la NOAA toman como referencia el incremento de emisiones de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero, y sus estudios establecen que las temperaturas promedios globales han aumentado más de 1 grado Celsius desde finales del siglo XIX. Los análisis también establecen que en 17 de los 18 años más calurosos desde que se comenzó a llevar registros modernos han ocurrido desde el año 2001. La tendencia calurosa se da después de que el gobierno de Donald Trump se declara fuera de las regulaciones y políticas climáticas, a pesar de que Estados Unidos es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo. Y el plan de poder limpio que implementó el gobierno de Barack Obama como compromiso de acuerdo del país, la política de Donald Trump siempre seguidamente lo eliminó. Y a pesar de datos y predicciones científicas, políticas y declaraciones, acuerdos, etcétera, varios sucesos a nivel mundial del pasado año nos están dejando en claro que el clima está cambiando. Y recordando a Andrew Celsius, que creó su escala de temperaturas centesimal en 1742 y su invento del termómetro como un instrumento y escala científica de temperatura y no un pseudoconocimiento de medición subjetivo, sabemos que el año pasado las temperaturas del Ártico se están calentando casi el doble de la velocidad que otras regiones en el mundo. Otro acontecimiento climático, como la ola de calor de junio en el sureste de Europa, o el calor extremo en el verano australiano, con más de 47 grados centígrados, y qué decir de la sequía de Somalia, que generó miles de desplazados, así como los incendios en California por las altas temperaturas, llegaron más de 41 grados centígrados en San Francisco, las olas de calor que afectaron a Argentina con más de 43.5, Turbán de 54 grados centígrados en Pakistán, Irán 50 grados centígrados y 53, Shanghái 40.9, Granada, España 45.7. También fueron temperaturas récords en Italia, Croacia, Francia, entre otras. Y aquí en México también tuvimos altas temperaturas en la parte del estado de Sonora. Y la gran pregunta es, ¿y qué hacemos para evitar este incremento de temperaturas en la Tierra? Y hasta aquí mi comentario esta semana. Gracias. Claro, doctor, porque pues muchas discusiones, muchas aprobaciones de nuevas reglas, ya incluso en escalas mucho más inferiores como pudieran ser los ayuntamientos o los gobiernos de los estados, las provincias en cada uno de los países. Sin embargo, a escala global vemos que el cumplimiento luego de estas medidas que se plasman en el papel en realidad no se están registrando, y sobre todo pues las grandes naciones que tendrían que tomar medidas más drásticas no lo están haciendo. Así es, una de las cosas que más pues nos impactan viene siendo pues los contaminantes, llámense hidrocarburos generados por motores de combustión interna, fábricas, quemas clandestinas, deforestaciones, o sea, todo este tipo de situaciones. Y por decir algo, aquí en esta ciudad, pues a veces dicen no mueves el carro, pero la pregunta es, si tú mueves el carro, ¿cómo vas a encontrar las vialidades? Vas a encontrar bloqueos, etcétera, o sea, miles de cosas. Yo creo que el problema básico de estos calentamientos, estamos viendo cómo se está descomponiendo el clima. Y en ocasiones tenemos altas temperaturas, y no tenemos lluvias fuera de periodos, o tenemos heladas, etcétera. Y esto simple y sencillamente, aunque muchos investigadores dicen que no hay cosas científicas, pues estamos viendo que si desde el 2001 hacia acá, tenemos 17 de los años más, en 18 años, más calentamientos o más temperatura que en todo el siglo pasado. Entonces esto nos está indicando algo que estamos haciendo, y principalmente pues en la zona del Ártico, que tenemos una temperatura más elevada que en todo el planeta.
Claro. Y la otra parte es cómo cada medida que tomamos, cada uno de nosotros pensamos que pues es insignificante, pero que luego en suma pudiera tener alguna consecuencia. Usted cita el caso de la ciudad, podremos hablar de la calidad del aire, de lo que estamos respirando y que tiene que ver también pues cómo se ha transformado la manera de desarrollo en nuestra ciudad, el tema de un desarrollo urbano no planeado, el aumento de vehículos en la calle, el fracaso rotundo de todas las medidas que han intentado tomarse con respecto al transporte público. Sí, es una serie de factores. Un ejemplo, voy a poner el caso de una colonia. En una colonia antes, llámese residencial o semiresidencial, pues teníamos calles empedradas, tenían servidumbres con jardines, tenían jardines adentro, etcétera. Y hoy, pues esas construcciones, pues simple y sencillamente se venden, se pone una plancha de concreto y se hacen construcciones verticales que van a afectar por las corrientes de aire, la humedad del suelo, y todo esto tiene que ver con un incremento de temperatura. A nivel internacional se le conoce ahora a las ciudades como celdas calientes. ¿Por qué? Pues porque tenemos una mayor cantidad de concreto y no tenemos una transpiración del suelo. Y este tipo de fenómenos o este tipo de situaciones, pues simple y sencillamente tienen que ver también con los gases de efecto invernadero, que seguimos mandando a la atmósfera de una forma pues criminal. Y los grandes países o las grandes potencias pues no hacen su parte. México firma y firma convenios y pues nunca se cumplen, o sea, son de papel y al final andan viendo a ver cómo tratar de cumplirlo. El Acuerdo de París se firmó, se ratificó y demás, y pues seguimos viendo lo mismo. Claro. Doctor, muchísimas gracias, siempre un placer escucharlo. Y que tenga buen día. Muchas gracias al doctor Antonio Gómez Reina. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más información.